Tal como dijimos en Some Kind of Hearing, este texto que el juez Henry Friendly desarrolla con posterioridad al caso Goldberg versus Kelly, podemos establecer 10 elementos que son los centrales de cualquier debido proceso. Y estos elementos, yo les recomiendo también visitar una página bastante interesante que es de la Universidad Cornell Law School, que es una de las fuentes de base de datos más choras y más completa en cuanto a repositorio de normas y de análisis de instituciones, que ustedes pueden visitar como law.cornell.edu, donde pueden revisar cualquier tipo de institución que ustedes quieran analizar. Les recomiendo mucho esa página, bastante buena. Bueno, 10 elementos que el juez Henry Friendly tomó en cuenta para desarrollar estos elementos del debido proceso son los que sin duda uno puede decir como son los básicos para poder estudiar, para poder establecer como elementos del debido proceso. ¿Y cuáles son estos 10 elementos? En primer lugar, un tribunal desprejuiciado, ¿vale? Es decir, lo que en derecho norteamericano se llama an unbiased tribunal, vale decir, un tribunal que no está involucrado con el caso, vale decir, que no es juez y parte quien revisa el caso. Cuestión que es bastante podríamos decir, obvia, pero que muchas veces se nos olvida. Porque el prejuicio, como nosotros lo vamos a estudiar cuando hablemos sobre base de la jurisdicción, del ejercicio de la jurisdicción, el prejuicio en un tribunal es una cuestión difícil de despejar. Generalmente los tribunales se encuentran muy prejuiciados por el hecho de que quienes juzgan somos seres humanos. Y no lo digo en un sentido malo, lo digo en un sentido, podríamos decir, de naturaleza del ser humano. El ser humano se encuentra sometido a prejuicios porque es parte de una comunidad. Por tanto, es bastante difícil entender este elemento. Pero sin duda lo que uno espera como elemento, podríamos decir, básico de cuando hablamos de un tribunal no prejuiciado, es un tribunal que al menos quien está juzgando no sea parte del litigio, no tenga un interés pecuniario o un interés emocional directo. Por tanto, es bastante claro que tenemos que tener como punto inicial. Y en este sentido, unánimemente, todas las constituciones, todos los ordenamientos jurídicos establecen que el tribunal no puede estar involucrado en el conocimiento del caso. ¿Ya? Cuestión que ha sido fallada innumerablemente en varias ocasiones y donde el legislador chileno tiene una serie de mecanismos para ir despejando jueces que estén involucrados. Por ejemplo, jueces que sean padre, madre, sobrino, o sobrino, tío, abuelo, hermano de una de las partes. ¿Ya? Generalmente uno podría decir que una aberración que el juez sea el padre de una de las partes. Obviamente eso no existe y por tanto está bastante restringido. Pero esos problemas no se generan ahí, sino que se generan a propósito de otro tipo de prejuicios que son obviamente más profundos y que vamos a analizar en su oportunidad. Un segundo elemento sin duda es el hecho de notificar la acción deducida en contra de la persona. ¿Vale? Es decir, que la persona que está siendo objeto de un determinado juzgamiento o que va a recibir un determinado juzgamiento conozca y sea notificada de que hay una determinada acción en su contra y cuáles son los antecedentes que se tienen en su contra. Cuestión que es básico, por ejemplo, en el sistema criminal, ¿vale? Es el derecho a conocer el contenido de la imputación. Sería impensado que una persona ingresara a la cárcel sin saber por qué está siendo juzgado, ¿ya? Pero lo mismo también en una demanda. Piensen ustedes, por ejemplo, que sería bastante poco presentable que un papá recibiera en su casa una notificación diciéndole a usted tiene que pagar 3 millones de pensión de alimentos y uno no siquiera sabe por qué diablos tiene que pagar esta pensión, no sabiendo cuál es en definitiva la demanda que se está haciendo. O pensemos, por ejemplo, un trabajador que es despedido sin ningún tipo de noticia y el tribunal así lo ratifica. Claramente, todas estas situaciones son cuestiones que nosotros no podemos permitir y un sistema no lo permite. A través de, obviamente, esta garantía que existe, o este elemento integrante del debido proceso, que es la notificación de la acción y los distintos elementos que la soportan, ¿vale? Es decir, los que la fundan. En este sentido también tenemos un tercer elemento que es el derecho a la defensa, ¿ya? La oportunidad para defenderse de la acción, la oportunidad para poder contrastar la acción con un determinado elemento, vale decir, a través de una exposición o una alegación que venga a desvirtuar la acción. Señor, usted es culpable de homicidio. No, yo no lo soy y tengo derecho a defenderme, a plantear defensa al respecto, a poder atacar la acción. Que nosotros cuando estudiamos procedimientos vamos a ver que esta es una de las partes principales del estudio del derecho, de los procedimientos tanto civiles como penales, vale decir, la oportunidad para defenderse. Un cuarto elemento sin duda es el derecho a presentar evidencia, incluyendo el derecho a presentar testigos. Vale decir, esto es fundamental entender que ninguna alegación de defensa va a tener o una alegación de ataque, vale decir, la acción o la defensa no va a tener éxito si no tenemos prueba por la cual podemos presentar. Vale decir, el derecho a presentar evidencia es fundamental. No hay ordenamiento jurídico que lo limite.
sin perjuicio que hay ciertas limitaciones probatorias que los derechos, que los distintos procedimientos van incorporando, ¿ya? Pero es una cuestión que el legislador permite. Lo que sí, ningún ordenamiento podría entonces no regular medios de prueba, por ejemplo. El quinto elemento dentro del debido proceso, sin duda, el derecho a conocer la evidencia contraria, ¿vale? Es decir, cuál es la evidencia que sustenta la acusación del otro y por tanto hacernos cargo de la misma. Es bastante relevante porque la mayoría de ordenamientos jurídicos, sin excepción en realidad, establece la posibilidad de conocer la evidencia contraria. Y esto sin duda cimenta un elemento como debido proceso fundamental. Un sexto elemento sin duda lo constituye el derecho a contraexaminar el testigo adversario. Y esto hay que entenderlo un poquito más en la realidad norteamericana, porque efectivamente existe la norma dentro de la Constitución norteamericana como la cláusula de la confrontación, la posibilidad de siempre confrontar al testigo adverso, que se explica porque el medio de prueba predominante en los sistemas antiguos siempre fue la testimonial, vale decir que un testigo me culpara de algo. Obviamente esto hay que entenderlo un poco más en contexto actual, que se trata de la posibilidad de no solo conocer la evidencia contraria, sino también destruirla, poder atacarla. Y no solamente del testigo, sino que toda evidencia que vaya en contra de mi caso yo poder hacerme cargo de ella. Fundamental entonces que entre este quinto y sexto elemento están muy de la mano y sin duda se explica, como lo dijimos más por la tradición, donde el derecho a contraexamen de testigos se encuentra ya a nivel constitucional. Un séptimo elemento es que la decisión del tribunal se basa exclusivamente en la evidencia presentada en juicio. Y esto nosotros lo podemos establecer como un triunfo del proceso como forma de solucionar un conflicto. Porque por más allá que exista verdades fuera del proceso, la verdad que se rinde dentro del proceso sin duda la verdad que debe prevalecer. Porque es la única que podemos a través de un procedimiento racional y formal establecerla como que ocurrió. Y en este sentido el tribunal no puede fallar sino con la evidencia presentada en el juicio. Por más que el tribunal sepa que hay evidencia que está fuera del litigio y que eventualmente inclina la balanza para un otro lado. Pensemos, por ejemplo, que el juez sabe que el acusado es culpable. ¿Podrá condenarlo? No. Si no está presentada la evidencia presentada en juicio, no puede hacerlo. ¿Ya? Y eso es una cuestión que es muy difícil de entender, porque generalmente donde se encuentra la gran crítica al sistema judicial es que hablamos de sistemas donde la verdad procesal, que es la que se rinde en juicio, no es lo mismo que la verdad, podríamos decir, material o real, que es lo que ocurrió en los hechos. Obviamente la respuesta es obvia. Nadie sabe lo que realmente ocurrió en la vida real. Solamente sabemos lo que se reproduce y se reconstruye en un proceso, ya que el proceso tiene este objetivo: reconstruir el pasado para ver qué es lo que ocurrió. Un elemento que podemos decir el número 8 dentro de estos 10 elementos fundantes del debido proceso es la oportunidad para ser representado por un abogado. Vale decir algo que para nosotros como abogados y ustedes como futuros abogados es bastante importante: el hecho de poder ser representado por un letrado. ¿Y por qué? Porque obviamente el procedimiento es una serie de reglas, el procedimiento es complejo, no es algo simple que cualquier persona no letrada, un lego, pueda poder desarrollar. Sin perjuicio que hay procedimientos mucho más livianos, mucho más fáciles de entender, como por ejemplo un parte en policía local, que uno necesariamente no necesita abogado para poder defenderse un parte. Pero obviamente hay procedimientos más complejos, como por ejemplo el procedimiento penal. Imagínense un juicio por un homicidio, ya un juicio por un tráfico de droga. O por ejemplo cuestiones de familia bastante pesadas como un cuidado personal de un menor, o tutelas laborales, que son casos bastante complejos. Por tanto es difícil, y para qué decir los juicios civiles, es bastante difícil entender eso, que no se pueda, esos juicios sin que se represente a través de un abogado. Obviamente, en los casos más simples, no se trata de que siempre va a tener un abogado a su disposición el acusado, sino que o la persona que está interviniendo en el litigio, sino que al menos tenga la posibilidad de contratarlo. Por ejemplo, si a ustedes les pasa una multa de tránsito por respetar un disco pare, perfectamente ustedes pueden contratar a un abogado para defenderse. Quizás no sea necesario, pero nadie se los puede privar de hacer. Pero en otros casos más complejos, no solamente tenemos este derecho, que nadie lo puede prohibir, sino que también el sistema va a ser un garante que este derecho se respete, incentivando la existencia de organismos incluso estatales que puedan permitir que la persona que no tiene representación se procure tener una persona que la represente. Por ejemplo, en materia penal, donde cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser representado por un defensor público, que el Estado le va a proporcionar sin un costo para él, o las corporaciones de asistencia judicial o las clínicas jurídicas, que también prestan este servicio de forma gratuita en su mayoría, para poder representar a quienes no tengan la posibilidad de hacerlo por sus propios medios.
Un noveno elemento es que el tribunal tiene que registrar toda la evidencia presentada. Que esto es efectivamente una garantía bastante importante para poder en el futuro poder atacar la resolución, atacar la decisión del tribunal. Esto se explica porque el sistema norteamericano es un sistema donde en algunos los juicios son orales y las apelaciones son escritas, vale decir, o más que escritas son sin reproducir el juicio, sino que tienen que escuchar el registro o revisar las actas. Pero esto en realidad también tiene un sentido para todos los juicios que incluso existen ahora donde la oralidad se impone en ambas instancias, en Chile al menos. En materia familia, laboral y penal, las cortes también conocen de forma oral la alegación del abogado, pero no ven las pruebas que se rindieron en el juicio inicial. Por tanto, el récord o la grabación o el respaldo de la misma es fundamental. Antes se hacía con expediente, ahora se hace con carpetas virtuales o soporte electrónico. Pero eso sirve siempre para poder tener claro de que existe un registro de lo que ocurrió. Y el registro es fundamental porque permite hacer controles posteriores a través de los recursos, que obviamente es un derecho que también tenemos como interviniente en un litigio. Por tanto, la preparación del récord de evidencia o del registro de evidencia es también un elemento central de un debido proceso. Y por último, el requerimiento que el tribunal justifique o funde racionalmente su fallo. Que esto es lo que nosotros conocemos como la motivación racional de la sentencia. Siempre el fallo debe estar fundado y ser razonable como garantía para los ciudadanos de que cualquier persona lea el fallo, lo entienda y lo pueda justificar. Más allá si está correcto o no, si uno comparte lo que se decida, pero el fallo debe tener esta explicación. Por ende, la mayoría de los procedimientos contiene como una norma que la sentencia debe tener requisitos de forma. Usted, señor juez, cuando falle tiene que poner esto otro, que son cuestiones formales, y explicar las razones por las cuales usted llegó a la conclusión que llegó. Usted dice que Juanito es culpable. ¿Por qué Juanito es culpable? ¿Cuáles fueron las razones que usted le lleva a pensar que era culpable? Cuéntemela. Puede estar equivocada, pero debe expresarla. Por tanto, esta motivación racional es una garantía. La motivación racional se comporta como una garantía para el ciudadano de que eventualmente, si yo quiero saber las razones que tuvo un juez a la vista para decidir algo, lo voy a saber con solo mirar el fallo. Por tanto, esto se erige como un elemento central dentro de estos 10 que nosotros hemos visto, que son básicos dentro de un debido proceso.